Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga una vez más, de manera especial, Dios les guarde. Una vez más estaré por aquí transmitiendo o tratando de llevar una palabra, de aclarar algunas cosas, mi hermano, mis amados por las escrituras. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estoy ahora mismo un poco lejos, estoy en el sur profundo, estoy, aleluya, en el lugar donde nací, donde me crié. Estoy en mi campo, estoy en Villa Jaragua de Neiva. Gloria a Dios. En este momento estoy aquí, parte atrás de lo que es mi casa. Estoy apartado en un pequeño área, una pequeña área verde. Amén. Estoy aquí tratando de darle a entender, amados, algo que me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención. Sabe que muchas veces nuestro objetivo nunca es tratar de opacar a nadie, ni tratar de que nadie se pueda sentir al menos cuando tratamos de salir, cuando tratamos de tratar de aclarar algo. Amén, porque surgen muchas cosas. A veces las personas están distorsionadas en algunos temas, en algunos asuntos. Y esta vez me voy a referir, amado, gloria a Dios, a este tema por un feligrese de lo que es la iglesia católica. No sé si el feligrese es un sacerdote, no sé si, pero no recuerdo. Lo que pasa es que, amado, vi algo que explicaba o algo que decía esta persona, amén. Y era cuando se refería exactamente lo que era a Pedro. Y este miembro de la iglesia católica estaba hablando por televisión. Yo estaba observando en un programa. Estaba él y estaba otra persona evangélica de los liberales. Amén. Y era que decía una palabra. Y era que se trataba de Pedro. Y esto es algo que en realidad que nosotros lo escuchamos mucho. Nosotros los evangélicos escuchamos mucho porque ya conocemos mayormente la trayectoria, cómo se manejan, amados, cómo se manejan los feligreses de la iglesia católica, de la manera que ellos veneran, de la manera que ellos tratan de exaltar, amado, a los hombres que fueron hombres de Dios, que hoy están esperando el día del Señor. Amén. Vemos cómo ellos tienen a María como exaltación, la exaltan de manera venerada. Y entre todos, amados, los que ellos veneran ahí, también tienen a Pedro, al apóstol Pedro. Y es algo la cual yo quiero aclarar en este momento. Espero que los que puedan escuchar, puedan oír, puedan prestar atención. Tal vez hay personas, ojalá que los que me puedan escuchar sean muchos de los feligreses católicos, para que puedan entender, porque es que todo lo que hacemos lo hacemos por las Sagradas Escrituras. Aunque ellos también hay cosas que las dicen por las Sagradas Escrituras, pero no tienen el verdadero concepto de lo que se está diciendo. Y al no tener el verdadero concepto, entonces lo dicen de manera diversada, ¿verdad? De manera incorrecta. Y por ser de manera incorrecta, muchas veces están caminando creyendo algo que no es de la manera que ellos lo creen. Amén. Y a veces, por más que uno trata de explicar, por más que uno trata de hacerle entender, bueno, es un poco difícil, mis amados. Los feligreses católicos es un poco difícil devolverlo, darle a entender, no sé, amado, pero en realidad, en su gran mayoría, solamente Dios trata con ellos de manera personal, ya que los que verdaderamente se han devuelto ha sido porque verdaderamente han tenido una experiencia verdaderamente y se han dado cuenta, pero están encerrados en un sistema
en algo, amado, que es lo que en realidad es lo que ya ellos creyeron con respecto a eso, pero no buscan el verdadero significado bíblico a las cosas, porque la Biblia cuando usted la estudia, no se interpreta como usted quiere, de la manera que usted quiere interpretarla, de la manera que usted entiende, ¿no, amado? La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Lo que usted encuentra en el Nuevo Testamento tiene una interpretación o tiene un origen, un seguimiento desde el Antiguo Testamento, donde cosas que están ocultas, escondidas, ¿verdad? En la potestad de Dios, en el misterio del Señor. Alabanza a Jesús. Y hay que tratar, amado, de traer la verdadera revelación y el conocimiento a través de ella. Estudiamos la Biblia, buscamos los conceptos bíblicos, los orígenes bíblicos, amado, los originales bíblicos de la antigüedad, amén. Y comparamos todas estas cosas y nos damos cuenta que trayéndolo al concepto de nosotros, a la interpretación de nosotros, nos damos cuenta que significa lo mismo. La interpretación que yo recibo tiene que significarse lo mismo que está, amado, en los originales, para así tener un buen concepto de la verdadera realidad. Amén. Pero ¿a qué me voy a referir, amados hermanos, en esto? Recuerden que en una ocasión Jesús le habló a Pedro en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en su versículo 17. ¿Sabe que Jesús se levanta por la mañana donde están sus apóstoles? Y Jesús le pregunta a ellos. Jesús le hace una pregunta a todos ellos. Y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Ellos contestaron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres Jeremías. Y hasta Herodes también dijo que una ocasión que él era Juan el Bautista encarnado en Jesús. Pero cuando Jesús le pregunta, Pedro contesta, ¿y ustedes? ¿O tú qué tú piensas? ¿Sabe que Pedro le contesta a Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dando a entender que Pedro contestó correctamente la pregunta del Cordero. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, el cual está en el cielo. Jesús le contesta a Pedro y dice, tú eres bienaventurado Pedro, porque tú contestaste una respuesta, gloria a Dios, que no te fue revelada de manera humana. No te se fue aclarado de manera humana, no te lo dijo un humano, no te lo dije ni siquiera yo, en otras palabras, sino mi Padre a través del Espíritu Santo te ha revelado lo que tú estás diciendo la verdad. ¿Y qué le dice Jesús? Escucha lo que Jesús le dice, le voy a leer el versículo 16, 17. Alabanza a Jesús. Amén. Dice así, leemos en el nombre de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy escuchen el concepto que ellos toman para ellos referirse y poner a Pedro en este ejemplo. Jesús le dice, pero tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es el concepto que ellos tienen con Pedro? Que dicen que Pedro es el intercesor, que Pedro es el que tiene la llave, que Pedro es el que está en la puerta, que Pedro es el que está en el cielo en estos momentos intercediendo por cada uno de nosotros y que tiene la llave, amado, gloria a Dios, de la puerta. Pero Dios mío, ¿en qué cabe esto? ¿En qué cabeza? ¿En qué mente? Si todavía todos los que partieron con Cristo, los apóstoles, están esperando, durmiendo, esperando el arrebatamiento, esperando el día del Señor, esperando la manifestación. Porque es que la Biblia enseña que todos los que mueren en Cristo no mueren sino duermen. Están durmiendo, están esperando.
Amén. Están tranquilos esperando el momento del arrebatamiento. Entonces, ¿cómo es que si Pedro está esperando junto con María, junto con los apóstoles, junto con los que murieron, junto con el apóstol Pablo, cómo que Pedro está en el cielo intercediendo? ¿Cómo que Pedro tiene la llave? ¿De qué manera? O sea, esto es algo que muchas veces esto como que muchas veces indigna. Por la mala divulgación, por la mala manera como toman esto. Pero, ¿cuál es el punto muy específico en realidad? Porque Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y en realidad, Pedro, el significado de Pedro es roca. Mira, amado, si uno no estudia bien, no busca en realidad los significados, busca los conceptos, también uno estaría pensando lo mismo. Mira, a veces, ¿cuál es el concepto de los feligreses católicos? Amén. Mire, escúcheme bien los feligreses católicos. ¿Cuál es el concepto muchas veces de ustedes? Es que ustedes no estudian la Biblia en realidad. Ustedes no escudriñan. Leer la Biblia es una cosa. Escúcheme bien. Leer la Biblia es una cosa. Pero escudriñar la Biblia es otra cosa. Escudriñar es verificar los puntos bíblicos. Es irse a la profundidad. Escudriñar es tomar tiempo apartado para estudiar un capítulo de la Biblia, para estudiar un versículo, para buscar el significado espiritual. Y esto muchas veces no se logra de manera humana. Muchas veces hay que meterse con el Señor, hay que ayunar, hay que orar, hay que siliciar. Y ustedes no hacen esto, la gran mayoría, porque entre los feligreses católicos hay personas que verdaderamente están viviendo un concepto de Dios en la religión. Que por eso que el Señor dice que tiene otras ovejas que están en otro redil. Amén, que Él los va a traer. Por eso el Señor se refiere a esto en el libro de Juan, capítulo 17. Dice, tengo otras ovejas que están en otro redil, que lo va a traer, porque dentro de los feligreses católicos hay personas que verdaderamente aman a Dios. La diferencia es que están siendo guiados por algunas enseñanzas no aptas, pero viven muchos conceptos. No estoy diciendo con esto que ya están salvos, no. Debe haber un arrepentimiento, una conversión, deben venir, Dios tiene que traerlo verdaderamente. Entonces el concepto es muchas veces de ustedes, que ustedes no estudian la Biblia. Ustedes son guiados por el Padre, ustedes son guiados por el que guía la iglesia. Lo que ellos les dicen y ustedes creen eso. Y no es que no pueden creer. Pero el concepto es que usted tiene que creer lo que está en la Biblia, lo que el que lo dirige a usted le dice, mira, aquí dice pan y aquí dice vino. Usted tiene que ir a la Biblia y confirmar que lo que él le está diciendo es cierto. Y usted busca los significados. Y más cuando usted escucha que hablamos, cuando usted escucha que los evangélicos vivimos muchas veces tratando de sacar a flote alguna cosa, o sea, contradiciéndole muchas cosas. Entonces, eso debe llamar a ustedes la atención y deben escudriñar la Biblia, buscar qué significa, por qué los evangélicos hablan de esto, por qué no, amado. Usted tiene que entender y irse a la Biblia. Amén. Para que usted no esté siendo guiado con un concepto, con una palabra, con algo que no es bíblico. Que parece bíblico, tiene un concepto, pero no es el concepto. Entonces, ¿qué significa Pedro? Ciertamente Pedro significa roca. Pedro significa roca, eso es cierto. De eso no podemos negarlo. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? El problema es que cuando Jesús le dice a Pedro, dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. Le está diciendo, está reconociendo, tú eres Pedro. Pedro significa roca. Ahora, ¿cuál es el misterio que Jesús deja aquí? Para que usted lo escudriñe, para que usted lo busque, para que usted busque consejo. Cuando Jesús dice, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Escuchen ahora. No está diciendo sobre ti, Pedro, edificar mi iglesia. Está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca en realidad? ¿Quién es la verdadera roca en realidad? La verdadera roca en la Biblia
es Jesucristo. La verdadera piedra y la verdadera roca es Jesucristo. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo sobre mí, Jesús está diciendo sobre mí, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y en dónde está edificada la iglesia? Sobre Pedro. No, amado. La iglesia está siendo edificada sobre Jesús de Nazaret. Recuerden que si la iglesia no estuviera edificada sobre Jesús, la iglesia en estos tiempos estuviera destruida, estuviera acabada. Si la iglesia estuviera edificada sobre un hombre, la iglesia no existiera en estos tiempos, porque Jesús es la roca, Jesús es la piedra, Jesús es el fundamento donde la iglesia se sustenta. Amén. Una iglesia que no está edificada sobre la roca, que significa Jesús, inmediatamente se derriba. Por eso Jesús habla una parábola. ¿Y sabe qué dice el Señor? Dice que alguien edifica su casa. Y dice que aquel edificó su casa, dice que la edificó sobre la arena. Y al edificarla sobre la arena, dice que vinieron vientos, vinieron tempestades, soplaron, vinieron los ríos. Y dice que cuando vinieron todas estas tempestades, ¿sabe qué aconteció? Esa casa fue derribada, esa casa fue destruida. Pero dice que hubo otro que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que edificó su casa sobre Cristo Jesús. Y dice que vinieron, soplaron viento, vinieron tempestades, vinieron los ríos, cuantas cosas, y golpearon contra esa casa. Y dice que la casa no cayó. Dice que la casa se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque esa casa fue edificada sobre Jesús. Sobre Jesús, que es la roca. Sobre Jesús, que es la roca, que es la simiente firme. Más el que no la edificó, porque hay gente que son destruidos, amados. Jesús está refiriendo en una parábola a nuestra vida espiritual. Personas, amados, que hoy están apartados, que se edificaron sobre la arena. Vinieron los vientos, en manera espiritual vinieron los problemas, vino la escasez, vinieron cuantas cosas, amados. Y como su casa no estaba edificada sobre la roca, pues entonces cayó. Pero aquel que la casa se mantuvo firme son los que están siendo edificados espiritualmente sobre Jesús, que aunque vengan vientos, tempestades, que vengan escasez, amados, se mantienen firmes. Es lo que está diciendo el Señor. Pero Jesús está refiriendo, no se está refiriendo a Pedro. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Feligreses católicos, los que dirigen las iglesias católicas, no se está refiriendo a Pedro. Escuchen bien, estudien bien. Porque la Biblia desde la antigüedad viene hablando de Jesús a través de objetos. Viene hablando de Jesús, viene representando a Jesús cuando Jesús no era manifestado todavía. Porque Jesús era profetizado por los apóstoles, por los profetas, para luego ser manifestado en estos tiempos, ¿verdad? Y vienen refiriéndose a Jesús a través de objetos. Jesús viene siendo mencionado a través del Cordero. Primeramente, amado, hace hincapié en el libro de Génesis capítulo 3, amén, cuando Adán y Eva pecan y que el Señor manda matar un cordero para luego vestirlo. Ese cordero a quien representa es a Jesús. Pero antes de eso Jesús existe siendo luz. Antes de eso Jesús existe siendo la luz del mundo. Pero de ahí para allá toma una referencia refiriéndose a Jesús como el cordero. Ese cordero que fue matado, que fue inmolado en ese lugar, significa Jesús. De ahí viene refiriéndose de muchas maneras. Viene refiriéndose a través de agua. Viene refiriéndose a través del ángel de Jehová. Viene refiriéndose a través de la roca. Viene refiriéndose a través de muchas maneras. Lo que pasa es que la Biblia hay que estudiarla con el Espíritu Santo. Y hace referencia también a través de ¿qué? De la roca, diciendo que Jesús es la roca. Yo te lo voy a demostrar, porque te voy a mostrar, no te voy a buscar todos los conceptos, porque te voy a buscar algunos versículos bíblicos. Amén. Porque Jesús es la roca desde el principio. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Daniel. Daniel en el capítulo 2, en el versículo 34, ¿sabe qué acontece? Acontece que cuando el Señor, gloria a Dios, a través de Daniel se refiere a que a Nabucodonosor,
Aquí Jesús hace una entrada. Jesús no se presenta como Jesús, no. Jesús se viene presentando, como digo, a través de objetos para que nosotros lo escudriñemos y conozcamos a Jesús a través de estos conceptos. En la revelación que tiene Nabucodonosor, cuando se le reveló la estatua, que la estatua al final se refería a él, y que habían muchos conceptos, habían muchos reinos, tenían una interpretación de muchas composiciones. Al final, mira qué acontece aquí. Dice el versículo 34, cuando Daniel le da las aclaraciones de lo que significa el sueño. Mira que dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de hierro. Y la imagen, no con mano, e hirió a la imagen. ¿Sabe quién hirió? E hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Dice que esa piedra que fue levantada, dice que hirió a la imagen. Porque si usted lee la historia de Nabucodonosor y lee el concepto, se da cuenta que al final este hombre es derrotado, este reino es derrotado. Amén. ¿Y de qué manera es derrotado? Porque ustedes deben entender que al final el reino de Nabucodonosor fue destruido, fue derrotado, en otras palabras. Luego Dios lo llama y él viene a los caminos. Pero se está refiriendo aquí, en realidad, cuando se refiere a esto, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo, amado, a Jesús. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Quién es la piedra? La piedra es Cristo Jesús. La piedra es Cristo Jesús. Entonces, en la Biblia entera, usted va a encontrar todos los conceptos donde Jesús se manifiesta a través de los objetos, para que nosotros entendamos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te estoy aclarando? Hablándote que cuando se refiere a Pedro, que le habla a Pedro, no se refiere a él, se está refiriendo a Jesús. Amén. Porque si la iglesia estuviera edificada encima de Pedro, la iglesia estuviera destruida, porque Pedro fue un hombre normal. La diferencia de Jesús fue un hombre que fue Dios y también fue humano. Entonces, por eso es que la iglesia debía ser edificada sobre Jesús y no sobre Pedro. Pero ¿qué vamos a ver para terminar? Porque es una pincelada que estoy dando para que tú entiendas y busques. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué dice la Biblia? Hablando del Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos allá. Dice aquí, en el versículo 4, dijimos Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4. Vamos a ver, para que terminemos con esto. ¿Qué dice el Señor aquí? Escuchen bien. Dice, acercaos a él, piedra viva. ¿A quién se está refiriendo? Ya comenzó a hablar de quién, de Jesús, de la piedra. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a seguir leyendo. Ustedes también, como piedras vivas, casa espiritual y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quien, de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra. ¿Quién es la principal piedra? Jesús. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ustedes ven cómo el Señor aquí nos da una aclaración más contundente refiriéndose a Jesús. Entonces, a veces hay un dicho que dice, no hay ciego, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que cuando se trata de piedra, se trata de que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se está refiriendo a mano de Jesús. No se está refiriendo a Pedro, para que no sigan ese concepto, que Pedro es el que tiene la llave, que Pedro es esto, que no, mis amados. Pedro no tiene ninguna llave. Pedro lo dejó el Señor como cabeza en los tiempos de vida, para que él sea cabeza de los demás. Lo puso como el pastor principal después de Jesús, para que guiara el pueblo, para que sea cabeza de ellos, para que sea líder de ellos. Le entregó esa responsabilidad. Por eso, en el mismo libro de Juan, amén, como en el capítulo 20 por ahí, ya en los últimos, Jesús, después que muere, resucita, se le aparece a Pedro y le reclama. Y le dice: Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Y vuelve y le pregunta: Pedro, tú me amas. Sí, yo te amo. ¿Y qué dice al final en esta pregunta? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Le está diciendo: apacienta la grey. Le está dejando la responsabilidad mientras esté en vida. Por eso los pastores, los que en la iglesia, representan a Pedro también, en otras palabras. O sea, tienen el llamado de Pedro, que mientras están en vida, representan, guían la iglesia a través de Cristo Jesús. Pero no es que ellos son la puerta, no es que ellos son, aleluya, la roca, no es que ellos están para tener las llaves, no. Son hombres normales también como que nosotros. Pedro era hombre normal como nosotros. Pero la iglesia está edificada, no es en Pedro. La iglesia está edificada en Cristo Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre mí, dijo Jesús, sobre Jesús edificaré mi iglesia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Escucha bien, feligreses católicos. Estudia esto, para que te des cuenta de que Jesús se refiere a él y no a Pedro, de que como intercesor, que está intercediendo, que está aquí en la puerta y que él intercede por nosotros. Pedro no intercede por nadie ya. El que intercede por nosotros es Cristo Jesús. María no intercede por nosotros. Quien intercede por nosotros es Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que haya entendido en este día esta dimensión y esta profundidad. Dios te bendiga y te guarde.